Muchas gracias a todos por asistir al conversatorio Seguridad, Espacio Público y Género, que es el cuarto conversatorio que estamos haciendo en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, como parte de una campaña que tenemos, que se llama Nosotros por Ellas, que convocó el rector de la UNAM. Con este conversatorio se cierra el ciclo que iniciamos el año pasado. Les voy a presentar a la gente que está compartiendo la mesa. Voy a empezar desde mi derecha con la maestra Mariana Osorio. Mariana es maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es docente en la misma facultad. Es profesora de las asignaturas de género en arquitectura, que es una asignatura que lograron inaugurar con bastante trabajo de varios docentes, entre ellas de ella. Da también la materia de arqueología del hábitat 2 e historia de la arquitectura 3. Y además es supervisora de obra. Su interés se centra en la interacción del género con el espacio y con los espacios urbano-arquitectónicos, así como el androcentrismo en la enseñanza y práctica de la arquitectura. Ha tomado bastantes especializaciones y se ha preparado en distintas instituciones en temas de feminismo, género, ciudadanía y masculinidades. Por ejemplo, en Congenia, Construcción y Análisis de Género, en el Centro de Investigación y Docencia, en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el Hombres por la Equidad AC y en el área de investigación feminista del CEICH. Y además es integrante del comité organizador del Congreso de Género y Espacio, que aprovecho para dar el anuncio, que es este abril, y todos están cordialmente invitados a asistir, aunque no presenten una ponencia. Gracias por estar aquí, Mariana. Gracias. Y presento entonces a Bernardo Morales, quien es maestro en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por el Colegio de los Saberes AC y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el ámbito académico, como desde la sociedad civil, Bernardo tiene trabajo directo en intervenciones de campo, en asesoramiento de políticas públicas y en trabajo para la formación de recursos humanos en temas relacionados con los estudios de género y las masculinidades, la prevención y atención de la violencia y los derechos humanos de grupos vulnerables en temas varios, por ejemplo como los derechos de las personas jóvenes, la atención a personas migrantes, a mujeres trabajadoras sexuales y los contextos de prostitución. Y tiene una lista muy interesante en su bagaje profesional que ahora nos va a compartir. Y de este otro lado de la mesa les presento a la doctora Carmina Jasso, quien es doctora en Políticas Públicas por el CIDE, actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y sus principales temas de investigación son seguridad pública y políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Ha sido autora de diversas publicaciones, entre ellas está, por ejemplo, ¿Por qué la gente se siente insegura en el espacio público?, la política pública de prevención situacional del delito, delito y percepción del espacio público, análisis espacial de 4 escenarios urbanos de la Ciudad de México, y más reciente, Mujeres desaparecidas entre la omisión y la criminalización. Y participó además en el estudio de acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público en el municipio de Guadalajara. Y finalmente, ya llegó Lucía, perdón. Les presento también al doctor Arturo Alvarado, quien es doctor en Ciencia Social y profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado numerosas investigaciones y evaluaciones sobre violencia, criminalidad y el sistema de justicia en América Latina, y en este momento no les voy a leer toda su lista de publicaciones, pero resaltan, por ejemplo, el diagnóstico sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de México en el 2017 y un texto clásico en el tema, que es El tamaño del infierno, un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y finalmente les presento a la doctora Angélica Lucía Demián Bernal, quien es doctora en Geografía por la UNAM y actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y en la investigación diagnóstica que dio lugar a la elaboración
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007. Sus líneas de investigación son geografía de género, acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y feminicidio. Entre sus publicaciones se encuentra la manifestación espacial de la violencia feminicida en el Estado de México, especialmente en el caso de Naucalpan, en 2006, que fue también su tema de tesis de doctorado. Pues le doy la bienvenida a todos, me da mucho gusto compartir este panel y también les doy la bienvenida a ustedes y gracias por el interés en el tema. Pues vamos a empezar este conversatorio planteando unos conceptos básicos para que todos conozcamos de qué estamos hablando cuando estamos compartiendo aquí las opiniones, ¿no? Y el primer concepto que es central en el tema es el concepto de género. Y quiero pedirles a los compañeros de este lado, del lado derecho, que si nos pueden ayudar a definir de qué hablamos cuando hablamos de género. Pues nada, me ha tocado iniciar este conversatorio que espero pues sea provechoso para ustedes, para nosotros. Pienso que es importante partir de un punto que me parece nodal. Cuando hablamos de género hablamos de un término referencial y contextual históricamente. El género tiene que ver con analizar por qué somos de esta manera y no de otra. Es una definición muy sencilla, es una definición muy básica, que pretende pensar cuáles son los diferentes atributos por los cuales somos hombres y por los cuales somos mujeres, y cómo estas condiciones, estos roles históricos generan una profunda desigualdad en la manera en la que vivimos históricamente. En este caso, el concepto referencial tiene que ver con el espacio y la seguridad, o los conceptos referenciales son el espacio y la seguridad. También me gustaría agregar que todas estas reflexiones que realizo en mi trabajo profesional y todas estas prácticas académicas, escriturales, narrativas, las hago desde una revisión de mi propia masculinidad, desde mi propio interés por transformar las condiciones en las que se viven estas desigualdades. Por lo que agrego que el género no solo, bueno, en un inicio era una categoría que ayudaba a las mujeres, a los primeros movimientos feministas, para posicionar esas tremendas desigualdades, pero que con el tiempo también hemos tenido que movernos los hombres. Tenemos que analizar la lógica de poder, que es un concepto central en esta construcción del género, y analizar cuál es mi posición frente al poder. En ese sentido, me ha tocado ir a mis entrañas, ¿no? a las entrañas de eso que me construyó en un contexto social y histórico y cultural como este hombre que soy. En ese sentido, mi posicionamiento es de un activismo político, sentimental, afectivo, por deconstruir aquello que violenta o que me hace asumir los privilegios que por haber nacido hombre tengo. Entonces, desde ahí parto, desde una reflexión personal a fondo en relación al poder, ¿no? Creo que con eso iniciaría. A ver. La categoría de género nos va, ¿no? Al principio nos va a revisar como hombres y como mujeres porque nos construimos así, ¿no? Una de las cosas que nos dijo Simone de Beauvoir es que no se nace mujer, ¿no? Sino que es toda la construcción que nos lleva a ser mujeres y hombres. Y justo ya después, siguiendo pues la revisión de los feminismos, es que el género es lo que revisa, ¿no? Esta relación de poder, porque esta diferencia que nos hacen se va construyendo en desigualdad, ¿no? Entonces, abonando en lo que decías, me parece muy, muy relevante resaltar eso, ¿no? O sea, que es una valoración jerárquica
de dónde estamos colocadas, pero que se cruza precisamente por esa relación de poder, ¿no? Es la que vamos a revisar en todos los proyectos. Nosotros lo revisamos desde la arquitectura, ustedes desde la sociología, desde la, ¿cómo se llama?, geografía, mis compañeras y todo, pero es lo primero que vamos a revisar es eso, o sea, cómo estamos construidos, pero también esa relación jerárquica y de poder, ¿no?, que se está cruzando pues todo el tiempo. Entonces, gracias, Mariana. Posicionar la categoría de género es muy importante porque es producto del pensamiento feminista. Para nombrar estas desigualdades sociales, el feminismo ha construido conceptos para colocar que estas diferencias no son naturalmente asignadas. Estas relaciones, como ya mencionaron Mariana y el compañero, son socialmente construidas. No es algo natural y que por naturaleza se tenga un poderío que se nacen con esto, ¿no? Sino que estas son construcciones que la sociedad en tiempo y espacio ha situado para dar significado a lo que es ser mujer y ser hombre, pero son socialmente producidas y ahí está la riqueza de que se puedan transformar. Y así decir que fue un aporte muy importante del pensamiento feminista para decir, somos diferentes, pero esas diferencias son relaciones entre ambos y son de poder. Gracias. Y nada más hay que agregar que pasando de este esquema binario de hombres-mujeres, ¿no?, se puede reconocer que la naturaleza no es así de binaria y pues hay un espectro, ¿no? Y no solamente estamos hablando de hombres y de mujeres. Bueno, y el siguiente concepto clave en este conversatorio, por supuesto, es el tema de espacio público. Y para ello quiero darle la palabra desde la arquitectura a la maestra Mariana Osorio para que nos comente cómo ve la arquitectura el tema del espacio público. ¿Qué es para la arquitectura espacio público? ¿Qué es el espacio público? Bueno, nosotras lo revisamos un poco qué es lo que está pasando en las calles, ¿no? O sea, cómo es lo que pasa en las calles, pero también qué es lo que se está construyendo, los inmuebles, ¿sí? Pero también el urbano, ¿no? O sea, no vemos pues la arquitectura aislada del urbano o el urbano aislado de la arquitectura. Entonces, desde ahí pensamos el espacio público. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son, no? ¿Cómo son las interacciones de género? ¿Cómo son? ¿Y qué es lo que se está cruzando en esas relaciones de poder? Pero también cómo la estamos viviendo, cómo lo estamos usando, cómo lo estamos habitando, ¿no? El espacio, no sé, digo, aquí hay como algunos compañeros que nos pueden aportar. Gracias. Es muy importante situar que lo que estudiamos es el espacio. Entonces, el espacio, y aquí hay una crítica importante, si lo vemos con estas divisiones, va a colocar a un grupo con mayor acceso que al otro, o sea, si lo vemos binariamente. Entonces, desde el feminismo lo que estamos criticando es que estas divisiones son de poder y van a beneficiar o a favorecer a unos sobre otros. Entonces, si algo ha tenido el feminismo es por eliminar y por erradicar estas divisiones espaciales. ¿Por qué? Porque dejan fuera o su accesibilidad o estar a decidir y a ocupar el espacio público, pues deja fuera, si ya lo vemos desde el género, a las mujeres. O qué pasa cuando ya accedes al espacio público, Mariana decía la calle, eso público tendría que ser para todas las personas. Sin embargo, ya al verlo por una relación de poder de género, se ve como hay divisiones, exclusiones que ponen en desventaja a las mujeres, ¿no?, en comparación con los hombres. Entonces, lo público tendría que entenderse como el acceso para todas las personas, pero ya si lo vemos por una cuestión de género, es desigual. Entonces, ahí entraría estas distinciones de poder y ahí se vería el género. Y el espacio privado, asignado históricamente a que sea responsabilidad de las mujeres y no así para los hombres. Entonces ahí veríamos como estas dos grandes separaciones que pues obviamente van a posicionar desde una relación de poder a unos versus otros. Entonces, ¿cómo hacemos para romper estas divisiones? Pues ahí está el trabajo y la propuesta feminista. Yo nada más quisiera agregar dos, digamos, el espacio público puede ser entendido de una manera como el ambiente construido, que es un ambiente social.
que es un ambiente en el que intervienen de manera muy asimétrica, si ustedes quieren, de manera muy desigual, distintos actores, hombres y mujeres, por supuesto, pero también hay distintos contenidos y categorías de género que intervienen en el espacio público, ¿no? Y adscripciones, y que por supuesto, entonces hay una parte que hay que entender en la construcción del espacio público que tiene mucho que ver con estas relaciones asimétricas de masculinidades y feminidades en las cuales hay un continuo, como tú mencionabas, entre el espacio privado, el espacio del hogar, el espacio del trabajo, de la economía y este espacio general, ¿no? Pero la segunda parte que es muy importante entender es el espacio público como discurso de lo político y de lo que es público. Y ahí es donde hay también muchas diferencias. Hay partes que son efectivamente muy asimétricas, pero otras, y hay un acceso muy desigual de distintos actores, pero también hay otras partes en las cuales hay una intervención sistemática de distintos actores. Entonces, el espacio construido es todo esto, e incluye toda la parte, vamos a decirlo así, no discursiva, sino de percepción, de captación o de capturación del espacio, así como de aprovechamiento del mismo de manera muy, digamos, desigual. Sí, hay muchos temas que discutir alrededor de esto, género, y luego, como vamos a ver, del tema de seguridad, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de seguridad y cuáles son los distintos enfoques de la seguridad? La pregunta que nos hicieron es los diferentes enfoques de seguridad que había, y sin duda hay una gran cantidad de enfoques y de conceptos. Se habla incluso de una obesidad del concepto. La idea sería sentirnos seguros sin ningún adjetivo, eso sería como lo ideal. Sin embargo, sí es conveniente hablar de las diferentes dimensiones de la seguridad que existen. Yo no voy a profundizar demasiado, pero una de ellas es seguridad pública, que se puede ver como una función a una seguridad. Hay conceptualizaciones que me parecen bastante amplias, que definen esta seguridad pública como una cualidad de los espacios públicos y privados. Me llama mucho esta definición porque hay una porosidad entre el espacio público y privado en varios sentidos. Por una parte, ocurrió en Ciudad Juárez, hay algunos estudios que se han realizado, que toda esta violencia que ocurrió en el espacio público también permeaba en el espacio privado. A esto me refiero con esta porosidad y diálogo o círculo vicioso que puede existir entre ambas partes. Por eso me llama la atención ver la seguridad pública como una cualidad de los espacios públicos y privados, y de lo que se trata es de que no existan amenazas y que existan las condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad, como individuo y como sociedad. También está el concepto de seguridad ciudadana, que ese ha sido como más reciente y justamente se enfoca pone al centro al ciudadano, y podría ser un tanto más generoso en esta perspectiva de género, porque pues tiene como una mayor posibilidad de participación de diferentes actores y de diferentes perspectivas. Y abonando, yo propondría un concepto más, que es el de seguridad cotidiana, que tendría mucho que ver con el sentirnos seguros en donde quiera que estemos en el espacio público, porque justamente la idea del espacio público es que este se convierta en un espacio detonador de convivencia y asimismo de cohesión social. Sin embargo, las condiciones de inseguridad pues a veces limitan esto y termina cortándose un proceso que podría ser virtuoso. Aquí el tema central es que hay dos dimensiones. Una es la dimensión subjetiva de percepción del espacio y la dimensión objetiva de cómo el espacio construido es conducivo o propiciatorio a cierto tipo de conductas que generan inseguridad o que generan violencia y delitos, ¿no? Son transgresiones que se generan. En primer lugar, con respecto a la percepción, y siguiendo la idea de la colega, aquí hay una diferencia muy clara. Los hombres y las mujeres perciben el espacio construido de maneras muy diferentes. Y además, a partir de ahí se generan situaciones de temor, de miedo o de otros sentidos de inseguridad de las personas de manera muy diferencial, de acuerdo a cómo está construido el espacio. Y tiene mucho que ver con la manera en que las mujeres se presentan, transitan y transcurren a través del espacio, que es muy distinto a la manera en que los hombres lo transcurren. Mientras que parece muy naturalizado para los hombres ocupar el espacio, para las mujeres la ocupación del espacio público requiere de muchas atenciones y cuidados, ¿no? Y esto es parte de una construcción social y de las experiencias colectivas e individuales construidas de inseguridad, en las cuales
la manera en que están construidas las calles, pero no solo las calles, el transporte, el acceso a los distintos espacios físicamente construidos, generan maneras muy diferentes de percibir, acceder y consumir esos bienes sociales, privados, económicos y públicos, ¿no? Y por el otro lado también, y este es el segundo tema, entrando al tema, es que hay una clara diferencia entre las transgresiones que ocurren en general entre hombres a las transgresiones que les ocurren a las mujeres y de las cuales son víctimas, que tienen una carga muy específica, un poco entrando con lo que mencionaban los otros colegas, de género, por una parte, o sea, hay una parte de violencia social, de violencia sexual, y otra parte de violencia de género, o sea, tienen esta doble carga. Las mujeres tienden a ser más vulneradas y más victimizadas en el espacio público por motivos de ser mujeres, desde una perspectiva muy amplia, que los hombres. Y en ese sentido también hay que entender que esta diferenciación de seguridad refuerza esta idea y crea en las mujeres un conjunto de prácticas en las cuales parece que hay una suerte de invisibilidad y desprotección y vulnerabilidad frente a los hombres, que se encuentran con una suerte de permisividad en el uso del espacio y en las prácticas sociales transgresivas en contra de las mujeres, ¿no? Perfecto. Esto pues de la relación de género, pero digamos que el género es como la primera, ¿no? La primera relación, pero entre los géneros o entre las personas también existe ahora la categoría de interseccionalidad. ¿Cómo percibimos también el espacio? Sí, lo percibimos diferente hombres y mujeres, pero también no todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres somos iguales, ¿no? Entonces también se mueve por ahí la relación de la interseccionalidad. Y también me parece importante esto de la percepción pues de la inseguridad, bueno, de los discursos, ¿no? Los discursos que se están dando y que también están legitimando cómo usamos y nos movemos en el espacio, ¿no? O sea, con esto que salió un poco del metro, también cómo se colocaba a las mujeres y cómo se colocaba de repente, bueno, a los hombres, ¿no? Entonces, pareciera que todos los hombres son agresores y todas las mujeres somos las violentadas, que no, o sea, que hay que revisar, ¿no? Pero digo, hay que revisar muy bien el discurso. Frente a esta definición del espacio público, habría que repensar también el espacio privado, que tampoco es seguro para las mujeres. Es decir, es el ámbito donde se cometen las peores violencias contra las mujeres. Entonces tenemos muchísimo que pensar. Cuando hablamos de construcción del espacio público, también tendríamos que indagar en cómo se construye el espacio privado, de lo privado. Entonces, en este ámbito, pensar lo privado tiene que ver con repensarnos cómo somos hombres y cómo somos mujeres, y cómo también desde la masculinidad o desde la construcción de lo masculino en ese ámbito de lo privado hay una invasión. Hay una confusión, pareciera ser que las mujeres en el espacio de lo privado están seguras, y no es así. Y bueno, solo quería agregar ese Bueno, aquí ya salieron dos temas que vamos a tratar a lo largo del conversatorio. Uno es justamente qué tanto es esta tensión entre las estrategias que hacen las mujeres o hacemos las mujeres para estar más seguras en el espacio público, y por otro lado la misma tensión que estos discursos de inseguridad luego refuerzan la visibilización de nuestra falta de autonomía, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no es necesario, ¿no? Esa es una tensión. Y la otra justamente es esta pregunta de que si la mayoría de las violencias o las violencias más fuertes que sufren las mujeres es en el espacio público, ¿por qué vale la pena hablar de seguridad en el espacio público, al revés? La inseguridad en el espacio privado es la gran mayoría, ¿no? Las violaciones es en el espacio privado, con familiares, no con gente desconocida. Pero entonces, ¿por qué vale la pena hablar de violencia en el espacio público? Y entonces, nada más no pierdan de vista esas dos preguntas o esas dos líneas, y le paso la palabra hacia este lado de la mesa. ¿Sí? Bueno, me parece muy importante situar lo que acaban de mencionar, que la seguridad de las mujeres está en el ámbito privado. No es así. Hay investigaciones en Inglaterra, por ejemplo, que encuestan a los hombres y a las mujeres. Entonces, la seguridad sexual de las mujeres está en mayor riesgo en el espacio privado, en sus casas, y no así para los hombres. Y hay una respuesta, los hombres estarían con mayor inseguridad en el ámbito público, y la violencia sexual pues sería en contra de las mujeres en sus casas. ¿Por qué estar con estas construcciones de redes? Es vital
O sea, si las mujeres no nos solidarizamos con otras mujeres, con la violencia que se vive, pues queda como aislado el problema, ¿no? En tu casa o en tu mundo o en donde te encuentres. Entonces creo que si se hacen estas redes sociales que el feminismo ha construido desde siempre, pues se va posicionando el problema como público. Esto es muy importante, o sea, lo personal, lo que te pasa en la vida es público. Y si ese problema no se considera que se tiene que atender con políticas públicas, con presupuestos, con infraestructuras, pues va a quedar como siendo únicamente responsabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces aquí hay que ir articulando las escalas, o sea, el cuerpo es la primera escala que tenemos que abordar, que se violenta a las mujeres, su cuerpo, su sexualidad. Esos miedos que se tienen del espacio sí responden a una cuestión de percepción, pero esa percepción pues responde porque pasa el problema, ¿no? Entonces aquí hay que ir ubicando en dónde pasa, a quiénes les pasa y tomar las cartas y las medidas públicas políticas para frenar el problema, porque si no entonces queda aislado este tema. La percepción tiene efectos. La percepción seguro tiene efectos. Primero quisiera diferenciar en que una cosa es tener percepción y seguridad. Ese es un cálculo que se hace respecto a un lugar. ¿Cómo me siento aquí? ¿Cómo me siento en el parque? ¿Cómo me siento en el metro? Y también está el miedo al delito, que es un cálculo que uno hace de acuerdo a sus circunstancias, racional o no, de las posibilidades que tengo de ser víctima de un delito. El ejemplo que ponían del metro me parece bastante ilustrativo porque cada vez más mujeres comenzamos a hacer un cálculo de las posibilidades que teníamos de ser víctimas de X o Y delito. Y esto me parece bastante relevante. Esto tiene efectos de varios tipos, pero por ejemplo en cambio las rutinas, muchas y muchos dejamos de salir a caminar determinadas horas, visitar amigos, incluso en las encuestas de victimización hay estadísticas de mujeres que dejan de ir a la escuela, algo tan elemental como poder hacer tu vida cotidiana. Quisiera regresar ahora a diferenciar los delitos de los que son víctimas hombres y mujeres. Creo que hay un tema aquí de cifra negra que muchos delitos no se denuncian y bueno, a partir de las encuestas de victimización pues podemos tener como una aproximación más cercana de lo que ocurre y aquí me sorprende porque, ahorita digo por qué, podemos ver que en general el 47.8% de las mujeres somos víctimas de un delito en relación a los hombres, lo cual no ocurre en las denuncias que ocurren, lo cual vemos que hay una especie de falta de acceso a la justicia. Pero muy rápido, quiero hablar de dos delitos de manera muy rápida, de homicidio y de desaparición. Si bien no todos los homicidios ocurren en vía pública, ahorita me refiero específicamente a los que ocurren en vía pública, únicamente el 10.7% de las mujeres somos víctimas de homicidio. Aquí hay otro tema, ¿no? Que estos no son feminicidios, son defunciones de mujeres por homicidio, que ese es otro tema que podemos trabajar más con calma. Y también, bueno, de los porcentajes de desaparecidos, 25.7% son mujeres. La mayoría de estas desapariciones ocurren en la calle, como ustedes han podido consultar en algunos videos, etc. Les recomiendo mucho un libro que se llama La Fosa de Agua, que es Desapariciones en el Río de los Remedios, es de Lidiet Carrión, que ella documenta pues todas estas desapariciones de mujeres en esta zona y está muy ligado, ¿no?, a estos vacíos que pueden existir en las colonias, que las colonias son como islas fragmentadas y uno para cruzar un puente ya pasa a otra dimensión en la que puede ser desaparecido sin que nadie se dé cuenta o pueda seguirte el rastro. Y pues bueno, esos son los delitos de alto impacto. Para profundizar un poco en el homicidio, ¿sí? ¿No? Solo hablar de dos delitos de alto impacto, en realidad hay muchas estadísticas, no hay muchas en realidad, hay que decirlo, que tengan esa diferenciación entre hombres y mujeres, pero sobre el homicidio lo que quisiera decir fundamentalmente pues es que la mala noticia, aun y cuando decimos que la mayoría ocurre en el espacio privado, pues la mala noticia es que por una parte, de los dos últimos años que se tiene información, 2016 y 2017, el número de mujeres que han muerto por homicidio ha incrementado, el número de mujeres que han muerto por homicidio en vía pública ha aumentado y el porcentaje también ha aumentado. Antes solamente era el 32% y ahora aumentó casi el 37%. Es decir, cada vez son más mujeres las que mueren por homicidio en vía pública. Pasando más que la parte discursiva, la parte más fáctica de los elementos con los cuales podemos empezar a estimar y medir lo que es
las agresiones contra las mujeres y también en general en el contexto de las agresiones contra toda la población y para las ciudades fundamentalmente. Hay dos encuestas que vale la pena considerar en el caso de México. Una es la INVIPE, la encuesta de victimización, y la otra es la INDIRE, que ya tiene una serie de medidas muy particulares que miden con alguna buena precisión tanto la violencia en el hogar como la violencia en lo que llaman espacios comunitarios, que no es lo mismo que espacio público. Y que esto es un tema después para aclarar cuestiones conceptuales y de política pública importantes. Pero quisiera empezar por reiterar lo que dice la compañera. En realidad hay un tema central. En la INVIPE, 47.5% de las mujeres son las que son víctimas. Es decir, hay una proporción casi igual, vamos a decirlo así, de victimización entre hombres y mujeres. El tema es qué tipo de victimización y en dónde ocurren las principales victimizaciones para los hombres y para las mujeres. Voy a precisar rápido esto, pero también pasando a la INDIRE. Por ejemplo, la INDIRE tiene un promedio por lo general de reporte de victimizaciones, en este caso de las mujeres para el contexto nacional, de 31%, contra la Ciudad de México, que tiene prácticamente 49% de las mujeres que, digamos, en la encuesta de 2016 reportaron haber sido víctimas. Es la mitad de la población encuestada. Entonces estamos hablando de un tema en el cual sí hay una afectación central que claramente puede medirse ahí. ¿En dónde ocurre esto? Y un poco entrando a la diferenciación, que sí es importante. Una buena parte de las victimizaciones de las mujeres sí ocurren en el hogar, tienen mucho que ver con temas de violencia de pareja, violencia doméstica, violencia, digamos, entre las familias. Y además ahí el tipo de victimización, el tipo de agresión y las consecuencias y daños que se producen tienen una serie de consecuencias particulares. En el espacio público ocurren otro tipo de situaciones. Y eso es lo que yo quisiera diferenciar y la importancia de entender analíticamente la diferencia, no obstante que sí podemos decir que hay un continuo, digamos, en la violencia, ¿no? Por ejemplo, de nueva cuenta en la INDIRE, lo principal, y aquí entra un poco al tema en el espacio público, lo principal y lo que más afecta a la mujer, primero, frases ofensivas de carácter sexual, 39% del reporte total. Tocamientos, es decir, todo tipo de acercamientos, tocamientos y agresiones físicas, insinuaciones de intercambio sexual, miedo provocado por ataque, que este es el otro tema que mencionan las compañeras, ¿no? Ser ignoradas deliberadamente, humillaciones frente a otros, agresiones físicas de muy distinto tipo, pero también entran temas como mirar escenas o actos sexuales de manera forzada o no consentida, represalias o castigos por negarse a las propuestas sexuales, relaciones sexuales forzadas, actos sexuales por dinero, y también hay agresiones, violación, secuestro y homicidio en el espacio público. Lo que hemos estado viendo recientemente en el metro tiene algo que ver con esestos patrones de ocurrencia, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender que aquí, y además sí es muy claro, en el espacio público la relación hombre y mujer es central para entenderla. No es que las mujeres no agredan, y no agredan inclusive sexualmente o con una agresión de carácter o contenido basado en el género, pero es fundamentalmente una relación hombre-mujer la que provoca y la que está en esa base, ¿no? ¿Nos pueden explicar un poco más las características que tiene la inseguridad en el espacio público de las niñas y de las mujeres? Así y si pueden encontrar ustedes a lo largo de sus estudios algunos espacios públicos particulares que tengan ciertas características donde sea más probable los patrones, ¿no? Hay una diferenciación, ya se dijo. El cuerpo de las mujeres es, desde una cultura patriarcal machista, agresiva contra las mujeres. Su cuerpo, el cuerpo de las mujeres, sería como colocado como propiedad de los varones. Entonces, desde ahí hay una distinción, ¿no? Hay un dolo para agredir el cuerpo de las mujeres, su sexualidad. Empieza, por ejemplo, el acoso, ¿no? El acoso sexual callejero, ¿no? Vas caminando en la banqueta, hay varios hombres, muchas, nos preferimos atravesar la calle para no pasar en medio de un grupo de varones, ¿no? Porque puede ser que tu sexualidad sea vulnerable. Puede ser también que cambies tus rutas cotidianas, como ya bien decía la doctora
Lucía, mi tocaya. En la investigación que yo hago en el posgrado en geografía, el mapa de Naucalpan por los casos de feminicidio, detecto zonas y colonias en donde se presenta el problema y de violencia sexual en el transporte público. Y aquí es un caso de una joven estudiante de CCH Naucalpan que fue a una fiesta, subió al pecero, al micro tarde-noche, la viola los choferes del micro y el cuerpo lo arrojan en los canales. Entonces, aquí ¿qué vemos? Pues que tu movilidad no es libre, o sea, hay un riesgo de que te pasen cosas en el ámbito público y que tu sexualidad sea vulnerable. Entonces yo lo que he ido identificando con base en mapas es casos de violencia sexual contra jóvenes que viajan en el transporte público y que las consecuencias llegan a estos grados extremos. A mí me gustaría agregar algo. ¿Qué ocurre? En el trabajo que he realizado durante ya algunos años con espacios de grupos de hombres, tallerear masculinidades, pusimos esta pregunta con jóvenes, ¿no? ¿Cómo vives tú el espacio público y cómo crees que las mujeres lo viven? Y empezaron a salir un montón de cuestiones bien interesantes, ¿no? En la voz de las personas, de los hombres que estaban ahí. Y empezaron a hablar de la violencia. Y es muy interesante cómo ellos asociaron la violencia al espacio público y al espacio de lo privado inmediatamente. No lo mencionaban así, pero decían cosas como: cuando mi mujer sale a la calle, sin mi permiso, voy y le doy una bofetada ahí donde esté, para que se regrese y entienda. En otro momento, en esas mismas conversaciones, un hombre decía que para ganar prestigio social en el espacio de lo público, hacían apuestas los domingos, mientras se echaban sus cerbatanas, para ver quién era más hombre frente a su mujer. Y entonces empezaban a jugar todos estos roles de violencia y empezaban a hablar de lo que ocurría en lo privado. Entonces decía que hacían apuestas para que aquella mujer que en el espacio de lo público y de lo privado empezara a tomar decisiones o libertad frente a cierta toma frente a ciertas lógicas de la vida familiar, del ámbito de lo privado, los hombres apostaban a ver quién le daba más cachetadas y quién golpeaba más fuerte a sus esposas. Entonces, lo que quiero decir es que la construcción del espacio público empieza en lo privado. La construcción de la seguridad de las mujeres empieza en el espacio de lo privado. Entonces, cuando empezamos a deconstruir estas masculinidades, estos terribles temas, estas terribles prácticas de la violencia, las personas, los hombres, somos conscientes de que ese es el mecanismo en que aprendimos. Un poco el trabajo que hemos estado realizando en estos espacios con hombres es que aprendan a soltar esas prácticas. Y bueno, ahí se abre todo un espacio, porque este sistema de dominación masculina, este sistema de dominación patriarcal está en todos los ámbitos. No solo en la toma de decisiones, sino también está normado, también está jerarquizado y está hecho para que los privilegios de lo masculino sigan existiendo. Gracias, Fernando. ¿Y de dónde era el grupo? Uno lo estábamos trabajando en Iztapalapa y otro en las barrancas de acá de Álvaro Obregón. Gracias. Bueno, ahondando un poco, y ahorita también podría hablar un poco de este tema de la masculinidad y la masculinidad violenta, que tiene muchas expresiones. Quisiera más, precisar sobre dos aspectos centrales de problemas en el espacio público. La compañera mencionó el tema del hostigamiento y el acoso, ¿no? Que son temas que ocurren, por supuesto, en el trabajo, en la escuela, pero el espacio público y el transporte son, dos áreas en las cuales hay que, precisar este problema. Nosotros hicimos dos trabajos. Uno, hicimos un análisis de
la ocurrencia de delitos y de violaciones sexuales de mujeres alrededor de las estaciones del metro y del metrobús, y ahí es donde, digamos, podemos determinar con un modelo espacial una cosa relativamente, digamos, compleja, digamos, la probabilidad de que una mujer sea víctima de de una agresión por violación sexual alrededor de estas áreas dentro de un radio de 500 metros de las estaciones, en estadísticas espaciales de 0.4%, es muy alta, es decir, es en donde ocurre la mayoría de las violaciones en espacio público en la Ciudad de México, que además son de las pocas que están registradas, porque tenemos un problema serio, como mencionaba la colega, del tema de una enorme cifra negra en la que desconocemos realmente qué es lo que está pasando. Para eso nosotros hicimos una serie de estudios con grupos focales, recorridos en las estaciones, y tratamos de ubicar precisamente qué tipo de conductas ocurren en el espacio público y en el transporte, para ver qué ocurría. Y aquí es donde además ustedes pueden ver que la diferencia entre lo que dicen las estadísticas nacionales, las encuestas, y lo que no se ve con ellas, sobre todo de la manera en que perciben y son víctimas, es que la gran mayoría de las mujeres en el transporte sí son objeto de un conjunto de agresiones con acoso y hostigamiento. 9 de cada 10 mujeres en los grupos focales que nosotros hicimos eran víctimas o reportaron haber sido víctimas. Luego queremos entrar a las reacciones, ¿no? Pero para terminar esto, de nueva cuenta, la mayoría son hombres, pero no son todos los hombres. En el estudio también, y este es un problema en el espacio público, hay un conjunto muy complejo de actores en el espacio, que es lo que hay que entender, sobre todo cuando queremos entender inseguridad y delitos, ¿no? Que está, por supuesto, la policía, pero también los operadores del transporte, los supervisores del transporte. En el caso del transporte público en la Ciudad de México, en donde se mueven 3 de cada 4 mujeres de manera cotidiana en la ciudad, también hay toda una serie de funcionarios alrededor de esto. Y todos estos interactúan, y hay todo un proceso y un problema ahí de interacción. No todos los hombres son sistemáticamente acosadores. Ustedes pueden ver cómo inclusive en el metro hay conductas muy diversas en el metrobús, pero en los trabajos que nosotros hicimos hay que diferenciar muy claramente entre aquellas conductas que entienden el problema, otros que actúan sobre el problema, y otras personas que transgreden, pero son muy pocas. Desafortunadamente, por la estadística y por la enorme cifra negra, no hemos podido llegar a una determinación no solo del monto de personas que son los agresores, que por lo general tienden a ser muchos menos, y además del tipo de conductas que ocurren en el espacio público, ¿no? Que esto es una cosa que tendríamos que trabajar más adelante y debería ser una parte de la política pública. Mónica Mayer hizo El Tendedero, ¿no? Donde más o menos salía o registramos la violencia con, ¿cómo se llama? Es una pieza, pues, donde cada quien va escribiendo, ¿no? Sus violencias. A partir de ahí se han desarrollado como otras piezas, otros instrumentos, que no necesariamente son las denuncias como tal, pero sí las denuncias a través de algunos papelitos. Me acuerdo muy bien, no me acuerdo el año, pero fue como en el 2016 cuando se hizo el hashtag Mi Primer Acoso, ¿no? Las mujeres participaron en el primer acoso, y resulta que el primer acoso que decían había sido desde los 4, 5, 6 años, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos pues normalizando la violencia a las mujeres? Pues a través de esto, desde la infancia, ¿no? Entonces, esto, bueno, a las chicas que lo estudiaron dio por resultado que estamos en una sociedad pedófila, ¿no? O sea, y esto nos remite un poco a nosotros cuando estudiamos en arquitectura, porque justamente vemos el transporte, vemos cómo habitamos el metro, cómo lo usamos, y muchas de las personas que no estamos viendo, que no son visibles, son los niños y las niñas, ¿no? Y son a las que más aventamos, a las que más... Pero bueno. Y otra de las cosas desde la arquitectura que se ha revisado es que la discriminación también comienza en las canchas, bueno, más bien en el patio de las escuelas, ¿no? ¿Quiénes usan más el patio en la escuela? Los chicos jugando fútbol y las niñas a las orillas, ¿no? ¿Quiénes, si vamos a un parque, caminamos por ahí, vemos que quién está usando las canchas? Mayoritariamente. Incluso los domingos, ¿quién está usando las calles? ¿No? En esto que son el fútbol, ¿cómo dicen? Las cascaritas. Y así pues, si vamos revisando los espacios
urbano-arquitectónicos, nos damos cuenta que lo que decía el compañero, o sea, quien está en la calle son los hombres. ¿Por qué no nos gusta pasar justamente en, ¿cómo se llama? Cuando yo he visto, ahí por donde digo, los chicos salen y toman cerveza afuera, ¿no? Y nosotras, ¿cuándo lo haremos? Bueno, ese es otro. Pero, y el patio también, o sea, los baños, ¿no? Los baños públicos. Si lo vemos bien, hay una discriminación y hay una diferencia en el uso y en la apropiación de todos los espacios, ¿no? Arquitectónicos, en la escuela, en todo, y desde ahí pues se va construyendo la discriminación y desde ahí vamos violentando, ¿no? Vamos como generando esto, y les digo, o sea, una de las cosas es el transporte, ¿no? Un poco quedándome ahí con esto que decían sobre. Gracias. No, gracias. O sea, vamos llegando a una encrucijada fundamental con el tema de los propios temas que nos está poniendo, ¿no? Entonces, género, espacio público y seguridad, que yo podría traducir a una pregunta, es ¿cómo vivimos hombres y mujeres la construcción de un espacio seguro para todos y todas a partir de la generación de comunidad? Y entonces yo diría, desde el lugar que me toca analizar el día de hoy, es cómo repensamos los hombres la construcción de ese espacio público y cuál es el lugar que nos toca. Entonces, platicando con la compañera hace un momento, hablábamos de cómo la arquitectura, cómo el urbanismo a veces también genera espacios estos falocéntricos o androcéntricos. Entonces me parece que una de esas respuestas está en la reeducación, ¿no?, de estos propios espacios. Tal es el caso de la materia que das, ¿no? Cómo construimos espacios con perspectiva de género, con enfoque de género. Cómo analizamos la realidad social que viven las mujeres y también hombres, porque el índice de homicidio en la calle también es muy alto para los hombres, ¿no? Y que es un tema de política pública velado, porque así es, porque así debe ser, y porque en términos de acceso de los hombres al espacio público, ahí ocurre la mayor incidencia de violencia, ¿no?, que provocamos y que también sufrimos y vivimos. Entonces me parece que esa es una temática fundamental. Desde sociedad civil, digamos, hemos intentado construir nuevas plataformas, nuevos discursos para repensar estos espacios, ¿no? Y aquí hay una pregunta fundamental: ¿cuál es el papel del gobierno frente a estas políticas públicas, que me parece que es hacia donde vamos? Sí, claro. Justamente la siguiente sección del conversatorio es pensar, bueno, ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué hace el gobierno para abordar esto? ¿Qué hace la sociedad civil para abordar esto? ¿Y qué otras propuestas y qué otras estrategias podemos retomar para cambiar la realidad? Porque diagnosticamos que hay algo que no nos gusta, que algo que estamos sufriendo todos como sociedad, y entonces, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Y pues no sé si quieren agregar algo sobre el diagnóstico de la situación de la violencia y de inseguridad en el espacio público, o vamos directo a propuestas. Perfecto. Y entonces, ¿qué propuestas desde la academia, desde el gobierno o desde la sociedad civil identifican ustedes que se han implementado para resolver este problema? Una dinámica que hemos tenido, digamos, nosotros en la construcción de la política pública, muy peculiar, que no es propia nada más de México, pero tenemos una enorme cantidad de principios, programas, legislación que están apegados a normas internacionales. En el tema de violencia y violencia contra la mujer ha habido importantes avances, pero frente a los avances y lo que dice la ley hay una distancia abismal en lo que la política pública ha logrado hacer y en lo que en los hechos en el tema de violencia, inseguridad, delitos se ha logrado en la Ciudad de México, en nuestras ciudades y en prácticamente todo el país. Inclusive podemos cruzarlo a través de ciudades en América Latina. Hay una distancia abismal. Lo que mencionábamos al principio respecto de lo que decíamos, si 9 de cada 10 mujeres han reportado haber sido agredidas sexualmente en el transporte, estamos hablando de que más de la mitad de la población de la Ciudad de México ha sido vulnerada y no tenemos una política pública que lo enfrente. Ahora, entrando precisamente al tema de política pública, creo que habría varios cortes que habría que hacer.
Además, la Ciudad de México, frente a otras ciudades en nuestro país, ha hecho programas muy interesantes y ha tratado de introducir temas de, digamos, igualdad de género, protección a las mujeres, protección a las niñas a través de muy distinto tipo de programas. No obstante que lo que vemos nosotros hoy día son muy macros logros frente a la gran ilusión de esto. Voy a mencionar, por ejemplo, algunos. El programa Viajes Seguras es uno de ellos, pero también hay muchos programas de prevención en la escuela, prevención en el trabajo, prevención de la violencia en el hogar. Se ha construido toda una política pública y además se han creado instituciones para tratar de avanzar en la prevención y en la erradicación del fenómeno. Lo que no sabemos hoy día, y esta es una primera pregunta, digamos, problema para la política pública, es no tenemos una línea por la cual vamos a decir en dónde estamos y de dónde partimos para saber o conocer si la política pública que se ha implementado ha tenido efectos positivos o no los ha tenido. Es un primer problema. No hay una medición clara y cuando no la hay, no hay una línea de base, y esto es un gran reto para todo tipo de política. Mientras no tengamos esto, no podemos decir se está avanzando y las medidas que nosotros tomamos son efectivas, ¿no? Pongo muchos ejemplos, pongo el efecto de la segregación en el metro y en el metrobús. Sí resuelve el problema, pero cuando el reporte de delitos en el metro y en el metrobús para la de victimización contra las mujeres sigue siendo igualmente alto, hay un problema en la manera en que se está implementando esa política. Y les puedo mencionar de otras cosas de hostigamiento, pero aquí entro en este tema. Segundo, un tema que está surgiendo a la mesa que creo que es muy importante y que no se ha introducido en la discusión de las políticas públicas y de la construcción, así un poco lo que yo decía de la fisicalidad del espacio, es este tema de la masculinidad y la masculinización de las políticas públicas desde la construcción de la infraestructura. Y es la ergonomía del metro, la ergonomía de los autobuses, de los micros, de las bicicletas mismas, que ustedes ven que es un pequeño programa que ha tenido muy buenos efectos, pero de toda la política. Es decir, yo creo que un tema central debería de ser, y un debate que habría que hacerse es cómo reconsiderar o redefinir la construcción de la política pública de infraestructura que tenga contenido de género y de igualdad y que promueva la igualdad de acceso, ¿no? Es el primero. Y luego dentro de los programas vuelvo un poco al tema, crear una línea de base y luego sí tener un seguimiento sistemático de los mismos. Luego podemos hablar de algunos programas concretos sobre esto. Sí, efectivamente creo que uno de los problemas al hablar de políticas públicas, entendiendo por estas que son acciones de gobierno de interés público, pues es que no hemos logrado identificar ni siquiera el problema público. Sabemos que hay un problema y sí lo percibimos, lo sentimos, lo vivimos cotidianamente. Sin embargo, no hemos podido construir de qué se trata ese problema y cuáles son las formas de las cuales podemos abordarlo. Sin duda se ha apostado mucho por estas prácticas que han sido paliativos, ¿no? En la inmediatez, que tienden más a la exclusión y a prácticas discriminatorias. Digo, yo llegué y viajé en un vagón para mujeres, ¿no? Debo reconocer que soy parte de la solución, de las soluciones que hasta ahora se han podido ofrecer, que bien lo ha dicho el doctor, pues no son del todo soluciones. Pero creo que uno de los temas tiene que ver con esto de la identificación del problema público, y tenemos una gran ausencia de información en la materia que podamos identificar las diferencias que existen en la victimización de hombres y mujeres. Los datos que yo referí sobre mujeres desaparecidas, la última actualización fue en abril del año pasado, es decir, hace mucho tiempo. ¿Qué hablar de feminicidio? Que existe una gran brecha de información que no nos permite conocer con certeza el número de mujeres que han sido víctimas de este delito, porque hay un proceso de procuración de justicia que no lo permite. En ese sentido, ya las propuestas van bien en ese sentido. Yo quisiera nada más agregar en esto, por ejemplo, hay un problema en la medición de la política judicial. Si ustedes ven la estadística judicial, que además en la administración anterior prácticamente desapareció el tema de acoso en transporte, acoso, etcétera. Todo se colapsaba con la idea de violencia sexual, cuando la legislación que se ha implementado y hasta la legislación penal ya establece claramente las diferencias y obliga a los gobiernos a registrarla, medirla y publicarla. No tenemos todavía esto, es parte del problema que no sabemos realmente qué es lo que se está reportando. Y una de las políticas que deben corregirse y mejorarse es el registro de este problema, cómo lo registran no solo las autoridades, sino incluso la sociedad civil, pero además a partir de eso, la definición, como ella mencionaba, del distinto tipo de políticas.
Por ejemplo, si ustedes ven hoy día lo que ha estado pasando en el metro las últimas semanas son el reporte, pero esto tiene más de 1 año y medio de secuestros de mujeres en el metro. No hay un solo reporte que tenga la Procuraduría General de la ahora Fiscalía, en el que nos digan, que nos puedan diferenciar secuestros de hombres y mujeres y por qué, pues, probables motivos, ¿no? Entonces ahí tenemos que avanzar muchísimo en la definición de una política de registro del problema. Y luego un segundo tema paralelo con lo que tú mencionabas, es decir, ¿qué es lo que esperaríamos de una política pública? Pues lo deseable sería erradicar el problema, ¿no? Pero es factible erradicar, hay una salida para hacer un programa que lo erradique en un tiempo o en una temporalidad, digamos, deseable de política pública, y si no, ¿cuáles serían las etapas más urgentes y qué tipo de prioridades deberían establecerse, ¿no? Angélica, gracias. Bueno, es súper interesante todo lo que hemos aquí compartido. Bueno, creo que el problema de la violencia contra las mujeres es social. No es una cuestión individual de tú eres la culpable de que te pase o tú eres el malvado de la película. No, o sea, es una cuestión que tenemos que entender en la escala social. Desde las universidades tenemos que documentar lo que pasa, hacerlo público, y ahí tenemos una gran responsabilidad en materia formativa, porque si el servidor público que va a atender una denuncia de una mujer que ha vivido violencia no sabe de la perspectiva de género, la va a revictimizar, y esto va a hacer que no se concluya la denuncia o que se otorgue el perdón, por ejemplo, ¿no? Procuración de Justicia tiene mucho que desarticular de este lente patriarcal. El servidor público tendría que ser eso, público, ¿no? Y no un agente que esté propiciando más violencia. Impartición de justicia es otro tema, porque si las denuncias llegan a Procuración de Justicia, ya después, si vemos ya los censos de Procuración de Justicia que publica INEGI, se ve un número de denuncias por delito, pero impartición de justicia baja, entonces no se concluye la denuncia. Ahora, sí, por violencias, ahora el delito de feminicidio tuvo todo un proceso de tipificación en el país. Ciudad Juárez es el caso paradigmático, pero Chihuahua es de las últimas entidades en tipificar el delito. Entonces, si vemos los mapas de homicidios contra mujeres y el de feminicidio, Chihuahua no lo va a marcar hasta últimas fechas, ¿no? ¿Y qué no pasa el problema? Pero entonces ahí hay otra dimensión que tenemos que estudiar, que es toda la procuración e impartición de justicias, códigos civiles, códigos penales, tienen que hacer estas reformas con perspectiva de género. Y la propuesta está, entonces, estamos aquí en un foro universitario, ¿cuántas materias de perspectiva de género tienen en sus carreras, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen alguna materia en perspectiva de género o no la hay? Entonces, mientras no tengan estas bases sólidas, pues los profesionistas están saliendo sin un lente con perspectiva de género. Ahí yo le apuesto. La formación de recursos humanos desde una perspectiva de género, pues quiero retomar el ejemplo de arquitectura. A ver si nos lo puedes compartir, Mariana. Sí, nada más quería poner un poquito, bueno, y también con lo que me estás preguntando. Yo creo que es esa mirada que bien nos dijo la doctora, desde, ¿cómo se llama? Paternalista, ¿no? Esta mirada patriarcal que sigue viendo a las mujeres. Por eso hace rato a lo mejor no concluí, se malentendió un poco lo del discurso, ¿no? Mientras sigan pensando que a las mujeres hay que protegerlas porque son menores de edad, pues nunca vamos a tener un verdadero cambio, ¿no? Mientras incorporemos, pues, o sea, se nos desdibuje este imaginario de que las mujeres son menos, ¿cómo construimos, no? Y creo que es un poco lo que decía la doctora y lo que me decía Mariana. Nosotros, bueno, sí, en la facultad tenemos una bonita materia de perspectiva de género, y es justo para revisar cómo desde esta desigualdad, cómo esta diferencia construye la desigualdad, pasa por la relación de poder, ¿no? La relación de poder, de dominación, y esto que íbamos situando y que además está colocado, o sea, ¿quién construye arquitectura? ¿No? Las mujeres apenas accedieron, nuestra primera arquitecta salió en 1937, no tenemos ni 100 años de que salió, ¿no? Entonces, ¿quién ha construido la ciudad? ¿Quién ha construido la arquitectura? ¿Y cuál es esa mirada desde donde se ha construido la arquitectura y el urbanismo? Pues ha sido una mirada masculina, ¿no? ¿Quién tiene la experiencia de cómo nos conducimos, cómo transitamos en la ciudad?
bueno, la tenemos todos, pero ¿quién usa mayoritariamente el auto, no? ¿Quién usa mayoritariamente el transporte? Algo que también han dicho las chicas, bueno, las arquitectas feministas, es que han revisado que en el recorrido está hecho de origen a destino en un, ¿cómo se llama? Lineal, ¿no? O pendular. O sea, porque los hombres generalmente salen de su vivienda, van al trabajo, regresan a su vivienda. Y la diferencia es que con este trabajo de los cuidados que está asignada hacia las mujeres no lo hacen así. Las mujeres salen, van al mercado, van a la escuela, ¿no? Bueno, por sus hijos, regresan. O sea, no es un, ¿cómo se llama? No es un recorrido lineal. Si a eso le agregamos la violencia o esto que nos decía ¿cómo se llama? La doctora Lucía, de que además hay que transitar y hay que transitar porque están los compañeros, bueno, están los hombres ahí, ¿no? Y sufrimos agresión, sufrimos violencia, el acoso, ¿no? O sea, todo eso es una mirada pues de cómo estamos usando, habitando y apropiándonos del espacio, ¿no? Del espacio público y de los lugares a donde tenemos que llegar. Entonces, todo eso, bueno, y vamos, ¿cómo se llama? Observando qué pasa en los jardines, qué pasa en los parques, qué pasa en todos los lugares donde estamos, ¿no? Donde tenemos la interacción, pues. ¿Propuestas? Pues se ha hecho mucho. El tema es cómo medimos el impacto de esas acciones que se están realizando. Este es un tema un poco incómodo, ¿no? Pensar el espacio público, y ahondo en el tema, es pensar el espacio de lo privado. Pensar estos espacios, al pensar estos espacios no podemos dejar de pensar los cuerpos que habitan esos espacios. En tanto los cuerpos de las mujeres y también de los hombres son violentados por este sistema hegemónico, por esta política y esta cultura discriminante y con sesgos de género violenta, pues evidentemente no vamos a lograr un cambio estructural frente a estas políticas públicas, frente a estos esfuerzos académicos, frente a sociedad civil. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo violentados. Mañana vamos a tener una marcha, ¿no? A las 3 de la tarde, donde estamos convocando para poder denunciar, ¿no? Todas estas violencias, ¿no? Yo diría que ese es un camino, que las mujeres han logrado transgredir con su cuerpo los espacios públicos. Han tomado el espacio, han tomado la plaza pública. Nosotros como hombres, me parece que eso es lo que tendríamos que hacer, hacernos a un lado y marchar con ellas. Eso es algo que se ha hecho desde sociedad civil y que de alguna u otra forma, con estas medidas de incorporación de la perspectiva de género en diferentes instituciones educativas, públicas, institucionales, tal, se va generando. A mí me tocó en algún momento intervenir planes y programas de estudio en la Secretaría de la Defensa Nacional, incorporando la perspectiva de género, ¿no? Y entonces ahí lo que logramos hacer, fue mucho, se sigue haciendo, pero lo principal fue empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje inclusivo dentro del ejército, ¿no? No se podía decir o no se podían usar cierto tipo de palabras como generala, ¿no? Entonces habría que jugar con el lenguaje. Entonces nosotros utilizamos en estos talleres de sensibilización en el ejército que pudiera usarse el lenguaje como una tecnología de género, donde los hombres militares pudieran incorporar a las mujeres visualmente y en el lenguaje, con estos actos performativos, a las mujeres en ese ámbito que institucionalmente se considera masculino. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque el ejército, la fuerza pública, los policías, los magistrados tendrían que ir incorporando esta mirada, esta visión, este lenguaje, para que en sus prácticas cotidianas, en estos actos performativos de nombrar a las mujeres en el lenguaje, empiecen a asimilar que están ahí esos cuerpos y que son violentados por ellos y por otros, ¿no? por ellas mismas incluso, ¿no? El hecho de que seas mujer no te excluye de violentar a otras mujeres o de violentarte a ti mismo. Pero eso me parece que es uno de los esfuerzos que se ha ido logrando.
visibilizar este tema, ¿no? Entonces, tengo otros, pero creo que voy a dar la palabra. Proponen aquí dos cambios. Uno que son medidas a lo mejor paliativas, pero que son inmediatas para garantizar la seguridad de las mujeres en el espacio público, de preferencia hoy mismo, ¿no? Y por otro lado, pues a lo mejor acciones o programas que son de largo alcance, pero de que tienen efectos, ¿qué hacemos con las mujeres que vivimos la ciudad? ¿No? Entonces, si tienen ustedes algunas o políticas que se hayan implementado y algún balance al respecto, o políticas que les gustaría que se implementaran y que deberíamos luchar por hacerlas posible. La formación en perspectiva de género es una responsabilidad que nos compete a cada quien. El hecho de que hoy nos cuestionemos que la violencia contra las mujeres no es algo natural, sino es socialmente aprendido, pues vamos identificando esos espacios, porque pues hay que construir otros espacios, ¿no? Ahí está la esperanza, ahí está la alternativa, ahí está el trabajo de todas y todos. Evidentemente no se puede entender como algo aislado. Tenemos desde el 2006 la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, producto del trabajo de las legisladoras feministas. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Esa ley es muy importante porque permite que se implemente políticas de igualdad. En todo el país ya se tiene esta ley. Pero ¿por qué no se aprueba en acciones concretas? ¿O por qué no en la realidad es un hecho? Entonces ahí está el tema de que tenemos ya marcos jurídicos de avanzada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también, desde el 2007, con alertas de violencia de género. Pero ¿en qué se están convirtiendo estas políticas? En mucha simulación. ¿Cuántas alertas ya hay aprobadas? ¿Y qué se empieza a hacer? Bueno, que se haya reconocido como un problema público tardó mucho porque se vio como un problema partidista. Bueno, ya se aprueba, ¿no? En los municipios, que es como el espacio local más importante donde hay que producir estas políticas, comienzan. Yo les hablaría, por ejemplo, del Naucalpan. ¿Qué se hizo? Se hace la policía de alerta de violencia de género. Entonces, los policías, ¿no? Que sería como un actor clave en la prevención, en la atención y en la sanción de la violencia, pues si no tienen esta formación en género, difícilmente van a ser sensibles al tema, al problema. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se les dio ya capacitación al grupo de la célula de violencia de género, ¿no? A estos policías son 22. Lo comparto porque fue el año pasado a finales de noviembre y diciembre que les dimos una capacitación con la doctora Olivia Tena, que tiene un grupo de formación policial. Pero los que no forman parte de la alerta de violencia de género no están capacitándose. Entonces, mientras no sepan que la violencia no es natural y que responde a relaciones de poder, pues también van a pasar como muy difícil a ser sensibles al tema. Entonces, las acciones y las tareas son de toda la sociedad para ir previniendo en cuestiones culturales. Pero requerimos presupuestos, requerimos formación de profesionistas. Ahí está la tarea y el reto, y es apasionante, ¿no? Ahí está, ahora sí que la pelota está en ambas canchas, ¿no? Yo creo que, bueno, es asumir una postura ética frente al dolor, frente a la inseguridad que viven las mujeres, ¿no? En este sentido, yo siento, más allá de lo que se pueda pensar, que finalmente la Ciudad de México es una isla frente a lo que ocurre en otras ciudades, ¿no? Este programa de parques públicos que echó a andar la Ciudad de México, habilitando con juegos mecánicos y físicos, me parecía una buena estrategia, solo que no se acompañó de un trabajo comunitario. Lo que quiero decir es que pensar el espacio público, ¿no? Pensar la construcción del espacio público, tendría que generarse desde la idea de generar vínculos entre las personas. Esos espacios donde podemos jugar intergenéricamente niños y niñas, ¿no? Esto que decía la arquitecta Mariana, esta posibilidad del encuentro propiciado por el solo hecho de estar en un espacio, sin un pretexto más que lo lúdico, que la creación de una conversación simple y llana,
Sin embargo, estas ciudades que están siendo construidas falocéntricamente hacia arriba y no desde una sociedad horizontal, ya te dice mucho de la perspectiva de aquellos que construyen la ciudad. Esta ciudad está cambiando constantemente, ¿no? Por todos lados vemos estas grandes torres generando grandes edificios, pero que no están generando un vínculo. Se está privatizando el espacio privado, por así decirlo. Y entre más costosa esta ciudad, más costoso es generar la seguridad. Se apuesta más por candados y rejas que por espacios abiertos y de socialidad, ¿no? Entonces yo creo que el espacio público que se genere desde la política pública tendría que pensarse desde la horizontalidad, ¿no? Desde la generación de símbolos y vínculos que ataquen esa violencia simbólica y de género que viven las mujeres. Mariana, por favor, sí. Bueno, yo sería, porque como también la vida cotidiana está del lado de lo femenino y del lado, ¿cómo se llama? Subordinado, yo sí recomiendo, bueno, mi opción sería también revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando en la vida cotidiana y también qué está pasando pues en la esfera de las emociones, ¿no? O sea, por qué es que sentimos esas en la ciudad y todo. Y también, ¿no? O sea, como revalorar pues todo lo que está en la esfera femenina, ¿no? O sea, colocarlo pues, y colocarlo como en lo horizontal, como decía el compañero, ¿no? Ni de arriba ni por abajo, sino traernos pues. En el tema de espacio público, que es un poco el tema de la mesa, hay muchas políticas existentes que pueden revisarse, que pueden mejorarse, y hay otras políticas que valdría la pena, digamos, plantear, ¿no? Reiterando, por ejemplo, en el tema de seguridad y en el tema, digamos, judicial y penal, además, porque este es un punto que hay que enfatizar aquí. Digamos, hay que revisar la política pública penal que se ha implementado en materia precisamente de las agresiones contra las mujeres, porque tenemos una legislación relativamente buena, o que pensamos que es buena, en materia de feminicidios, y hay supuestamente programas que lo previenen, hay una serie de acciones, pero esto está aumentando. Es decir, tenemos un problema serio en la manera en que la política se creó y se está implementando. Tenemos que focalizarnos, centrarnos, analizar qué está pasando y cómo podemos mejorar o resolver estos problemas. En materia de seguridad pública y en materia de delitos, y aquí sí quiero ser, digamos, muy claro en esto, esta ciudad se está volviendo la más violenta del país y de la región de nueva cuenta. En los últimos años, las tasas de delitos y el volumen de delitos que ocurren cotidianamente en esta ciudad han superado las cifras de la mayoría de las ciudades nuestras, pero además estamos a los niveles de los años 90. Hay que entender lo que está pasando en esta ciudad. Estamos en una situación de crisis de seguridad de nuevo, y esto afecta particularmente a las mujeres. Nos afecta a todos y nos afecta a las mujeres. El centro histórico, este maravilloso espacio que todos consideramos público, es uno de los lugares más inseguros en tasas de robo. Y lo reportan indirectamente las autoridades, pero la gente se siente segura, y esta es una paradoja que hay que entender. ¿Ok? Entonces tenemos que focalizarnos, sí hay que trabajar sobre la percepción, pero nada más trabajar la percepción es un error. La política pública debe orientarse a tareas concretas de resolver las agresiones concretas. Por ejemplo, en materia de delitos contra la mujer, habría que fortalecer, insistir en fortalecer que lo que existe hoy es muy débil respecto, por ejemplo, a las agresiones en el transporte. El programa que se implementó nunca tuvo una línea de base, no tiene manera de saber cuál ha sido el impacto y efectividad y hacia dónde se están dirigiendo los recursos. Yo creo que hay un momento y una oportunidad para la Ciudad de México, para el gobierno de la ciudad y las alcaldías, para entrar al tema, y hay que sensibilizar no solo al gobierno y a las alcaldías, sino también a la sociedad, de que debemos hacer demandas concretas sobre esto, y ahí es donde yo pienso que podría orientarse también buena parte de la demanda y la presión de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Con esto. Pues solamente enfatizar en la posibilidad que tiene la mediación
insistir en una posición punitiva eventualmente podría no ser tan positiva, sino tenemos que apostar más por la mediación. Si bien hay marcos jurídicos que nos permiten en algunos lugares hacer una denuncia por acoso sexual y decir permiten así a medias entre comillas, lo que se debe apostar es por una mediación que nos permita construir socialmente, porque si bien están incrementando los delitos contra las mujeres y la victimización, la violencia contra las mujeres, esto es un tema multifactorial que obedece a cómo nos comportamos como sociedad y por eso es importante este trabajo de mediación. Y de nueva cuenta insistir en la importancia que tiene en la información y quisiera destacar como el papel que ha tenido ONU Mujeres, por ejemplo, con los estudios diagnósticos que ha hecho sobre acoso sexual, en el que incluye no solamente a las mujeres, sino también a los hombres como agresores y también como posibles víctimas de esta violencia de género que pues es para todos. Y también ese tipo de acciones como el mapa de feminicidio que hace María Salguero, ¿no? Tan importante esfuerzo con el que podemos tener mucha más información detallada sobre los delitos de feminicidio, dónde ocurre y cómo ocurre. Ese tipo de informaciones son fundamentales y tendrían que impulsarse en mayor medida. Pues creo que con esto ya cerramos porque ya se acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan venido, también a nuestros conversadores, y pues estén al pendiente de las actividades que vamos a hacer en el pueblo.